El olor a café recién hecho y a pino se mezclaba en el aire, una fragancia que para mí siempre había sido el aroma de la Navidad. El crepitar del fuego en la chimenea era la banda sonora de nuestra mañana, un murmullo constante y reconfortante que acompañaba el rasgar del papel de regalo y las risas contenidas. Mi madre Elena movía las tazas de porcelana con la delicadeza de un ritual sagrado, su rostro iluminado por las luces intermitentes del árbol. Era la estampa de la felicidad perfecta, una postal familiar cuidadosamente construida durante décadas. Mi padre Ricardo estaba sentado en su sillón de cuero, el patriarca observando su reino con una satisfacción silenciosa. Sostenía el periódico, aunque sus ojos no leían las noticias, sino que nos estudiaban a mi hermana Sofía y a mí, que estábamos en el suelo repartiendo los últimos regalos. A sus 65 años mi padre seguía siendo una figura imponente, el pilar sobre el que se había edificado nuestra fortuna y nuestro apellido. Un hombre de principios, o eso creíamos. Todo parecía estar en su lugar, cada pieza del puzzle encajaba a la perfección. El patrimonio de los Valdivia era sólido, una herencia forjada con el sudor de mi abuelo y multiplicada por la astucia de mi padre en el sector inmobiliario. Sofía y yo teníamos el futuro asegurado, una vida sin sobresaltos económicos, un camino pavimentado con el oro de las generaciones pasadas. Pero aquella mañana, no sabía que el oro podía oxidarse, y que los pilares más fuertes pueden tener grietas invisibles, a punto de quebrar. Fue un detalle insignificante, una petición casual, lo que encendió la mecha. Mi padre quería hacer una transferencia online para el regalo de mi madre, una escapada a un balneario de lujo. Se quejaba de que la tecnología le superaba, una excusa que usaba a menudo para que yo me encargara de sus gestiones digitales. Me senté a su lado con su portátil sobre mis rodillas, y accedí a la cuenta principal de la familia, la que compartían mis padres. Una cuenta que yo conocía tan bien como la mía. Introduje los datos del destinatario, el importe, y me dispuse a confirmar la operación. Fue entonces cuando mi mirada se desvió, casi por inercia, hacia el historial de movimientos recientes. La mayoría eran cargos habituales, recibos, compras en el Corte Inglés, la cuota del club de campo. Pero había una sola línea que se repetía cada mes con una puntualidad matemática, que no encajaba. Un nombre que nunca había oído. Marta Balbuena. Una transferencia mensual de 2.500 euros. El concepto era escueto y demoledor. Manutención. Se me heló la sangre. ¿Manutención? La palabra resonó en mi cabeza como un disparo en una iglesia vacía. Miré la fecha del primer pago que aparecía en el extracto. Hacía casi un año. Pero el sistema solo mostraba los últimos 12 meses. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo aquello? Intenté racionalizarlo. Quizás era una ayuda a algún familiar lejano, una prima en apuros. Quizás era una donación anónima a una causa benéfica. Y ese era el nombre de la gestora. Pero el concepto manutención era demasiado específico, demasiado personal. Levanté la vista hacia mi padre. Él seguía con su periódico, ajeno a la tormenta que acababa de desatarse en mi interior. Su calma, su normalidad, de repente me pareció una máscara. «Papá», dije, con una voz que sonó más tensa de lo que pretendía, «¿quién es Marta Balbuena?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de una electricidad que pareció apagar el crepitar del fuego. Mi padre bajó el periódico lentamente, sus ojos se clavaron en los míos por encima de las gafas de leer. Su expresión no fue de sorpresa, ni de confusión. Fue de fastidio. Como si le hubiera interrumpido en mitad de algo importante. «Eso no es asunto tuyo, Alejandro», respondió con una frialdad cortante. «Termina con la transferencia y déjate de cotillear». Sus palabras, en lugar de calmarme, fueron como echar gasolina al fuego. El tono despectivo, el intento de echar balones fuera. Aquello no era una simple ayuda familiar. Había algo más. Algo que quería ocultar a toda costa. El castillo de naipes sobre el que habíamos construido nuestra vida perfecta empezó a temblar. Sofía, que hasta ese momento había estado absorta con su nuevo reloj, levantó la cabeza. Su radar para la tensión familiar era infalible. «¿Qué pasa?», preguntó, su mirada yendo de mi rostro pálido al gesto adusto de mi padre. El ambiente festivo se había evaporado por completo, dejando un silencio denso y pesado. «Le he preguntado a papá por una transferencia que se hace cada mes desde su cuenta», expliqué, sin apartar los ojos de mi padre. 2.500 euros a una tal Marta Balbuena, en concepto de manutención. Solté la información como quien deja caer una bomba, y el efecto fue inmediato. Mi madre, que se acercaba con una bandeja de polvorones, se detuvo en seco.
La bandeja tembló ligeramente en sus manos. ¿Manutención?, repitió. Y la palabra en sus labios sonó a veneno, a traición. La sonrisa se borró de su cara, reemplazada por una máscara de incredulidad y miedo. Mi padre se levantó del sillón, su figura proyectando una sombra amenazante sobre nosotros. He dicho que no es asunto vuestro. Es un tema de negocios antiguo, una deuda moral. No tenéis por qué saber más. Su voz era un trueno contenido, una advertencia clara de que estábamos cruzando una línea prohibida. Pero Sofía nunca había sido de las que respetan las líneas. Se puso en pie, enfrentándose a él. Una deuda moral que pagas cada mes con el dinero de mamá, espetó ella, su voz afilada como un cuchillo. Tenemos todo el derecho a saber a dónde va nuestro patrimonio, papá. El dinero que algún día será nuestro. El tema de la herencia, el verdadero pilar de nuestra seguridad, acababa de ser puesto sobre la mesa. Mientras yo viva, este dinero es mío y hago con él lo que me da la real gana, gritó mi padre. Era la primera vez que le oía levantar la voz de esa manera en años. La violencia de su tono nos dejó a todos paralizados. A todos menos a mi madre. Elena dejó la bandeja en la mesa con un golpe seco que hizo tintinear la porcelana. Avanzó hacia él. Sus ojos, normalmente cálidos y amables, ahora eran dos pozos de dolor y furia. Ricardo, mírame a los ojos y dime quién es esa mujer, le exigió con una calma aterradora. Mírame y dime que no es lo que estoy pensando. La mesa quedó en silencio. Un silencio sepulcral que solo era roto por el sonido de la respiración agitada de mi padre. Él no la miró. Su mirada se perdió en las llamas de la chimenea, como si buscara una salida en el baile hipnótico del fuego. Y en ese silencio, todos supimos la respuesta. Todos supimos que la mentira era real y que acababa de salir a la luz en la mañana más sagrada del año. No voy a permitir que arruinéis la Navidad con vuestras fantasías y vuestras acusaciones, dijo finalmente con la voz ronca. Intentaba recuperar el control, aferrarse a los restos de su autoridad. Pero ya era tarde. La grieta se había abierto y ya nadie podía cerrarla. Sofía, implacable, cogió el portátil de mis rodillas. Sus dedos volaron sobre el teclado. Si es una deuda moral, tendrá que haber algún registro. Un correo, un documento. Mi padre se abalanzó para quitárselo, pero fue demasiado lento. Sofía se apartó, protegiendo la pantalla con su cuerpo. «¡Basta ya!», rugió mi padre, su rostro enrojecido por la ira. «Estáis destrozando a vuestra madre». Era un golpe bajo, un intento desesperado de usar la culpa como arma. Pero el daño ya estaba hecho. Mi madre estaba de pie, inmóvil como una estatua, las lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas. El árbol de Navidad, con sus luces parpadeantes, parecía burlarse de nosotros, un testigo mudo de nuestra ruina. Fue entonces cuando mi padre cometió el error definitivo. En su frustración sacó su móvil del bolsillo y lo arrojó sobre la mesa de centro con un gesto de rabia. «Buscad lo que queráis, revolvedlo todo, no encontraréis nada porque no hay nada que encontrar», desafió, su pecho subiendo y bajando con dificultad. Pero en sus ojos vi un destello de pánico, un miedo fugaz que me confirmó que mentía. Había algo en ese teléfono, algo que temía que encontráramos más que cualquier extracto bancario. Sofía no lo dudó ni un segundo. Se lanzó hacia la mesa y cogió el móvil antes de que nadie pudiera reaccionar. Mi padre intentó detenerla, pero yo me interpuse. «Déjala, papá», le dije, mi voz firme por primera vez. «Tenemos que saber la verdad. Nos lo debes». Sus ojos se clavaron en los míos, y por un instante vi al hombre vulnerable que se escondía tras la fachada del patriarca. Vi el miedo, la culpa y el arrepentimiento. Luego, la máscara de ira volvió a su sitio y se dejó caer en el sillón, derrotado. El rey había sido destronado en su propio castillo. Sofía intentó desbloquear el teléfono. «La fecha de tu cumpleaños, papá. Siempre la misma contraseña». Susurró la combinación de números y la pantalla se iluminó, abriendo un portal a un mundo que no sabíamos que existía. Sus dedos se movieron con una rapidez febril, abriendo aplicaciones, buscando un nombre, una pista, cualquier cosa. Mi madre y yo nos acercamos, formando un círculo cerrado alrededor de Sofía, conteniendo la respiración. Podía oír el latido de mi propio corazón martilleando en mis oídos. El tiempo pareció detenerse, cada segundo era una eternidad. De repente Sofía se quedó quieta. Su rostro perdió todo el color. Levantó la vista del teléfono, sus ojos desorbitados, fijos en mi madre. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Había encontrado algo. Algo peor de lo que habíamos imaginado. «¿Qué es, hija? ¿Qué has encontrado?», preguntó mi madre con un hilo de voz.
aferrándose a mi brazo como si temiera desplomarse. Sofía tragó saliva. El nudo en su garganta era visible. Le temblaban las manos mientras giraba el teléfono para que pudiéramos ver la pantalla. No era un mensaje. No era un correo. Era la galería de fotos. Un álbum con un nombre que nos heló el alma. Mis otros tesoros. La primera foto era de una mujer sonriente, de unos 40 y tantos años, con el pelo oscuro y unos ojos que parecían amables. Era Marta Balbuena. Estaba de pie, junto a un árbol de Navidad que no era el nuestro, en un salón que no era el nuestro. Pero no estaba sola. A su lado, con una mano sobre su hombro y una sonrisa que nunca nos había dedicado a nosotros, estaba mi padre. Y delante de ellos, dos niños. Un chico y una chica, de unos 10 y 12 años, que le miraban con una adoración que me revolvió el estómago. Eran sus hijos. Mi madre soltó un gemido ahogado, un sonido de puro dolor que se me clavó en el pecho como un puñal. El mundo se desmoronó bajo nuestros pies. La mentira no era solo una transferencia bancaria. La mentira tenía un rostro, una casa, una vida entera que había sido financiada con nuestro dinero, con nuestro futuro. Pero la conmoción inicial dio paso a una pregunta aún más terrible. Si ellos eran sus otros tesoros, ¿qué éramos nosotros? ¿Los oficiales? ¿Los originales? ¿O simplemente la primera mentira? Sofía siguió pasando las fotos con un dedo tembloroso. Cumpleaños, vacaciones en la playa, fiestas escolares. Una vida paralela, completa y feliz, documentada en el teléfono del hombre que creíamos conocer. Y entonces, se detuvo en una última imagen. Era un documento escaneado. Un certificado. Lo miré, intentando procesar las palabras, pero mi cerebro se negaba a entender. Sofía levantó la vista, sus ojos llenos de una furia helada que nunca antes le había visto. Miró a nuestro padre, que seguía hundido en su sillón, con la cabeza entre las manos, y pronunció las palabras que lo cambiarían todo para siempre. No es solo una amante, mamá, no son solo sus hijos, dijo, su voz quebrada por la incredulidad y el asco. Según este papel, se casó con ella hace 5 años. Mientras seguía casado contigo. La palabra bigamia cayó en el salón como una losa sobre una tumba. El aire se volvió irrespirable, denso, cargado con el peso de 5 años de mentiras consagradas. Mi madre no se desmayó. No gritó. Hizo algo mucho peor. Se quedó quieta, con la mirada fija en el teléfono que sostenía Sofía, y una calma gélida, antinatural, se apoderó de su rostro. Era la calma del epicentro de un terremoto, el silencio aterrador antes de que todo se venga abajo. Mi padre, por fin, reaccionó. Se levantó del sillón, no con la furia de antes, sino con la desesperación de un animal acorralado. Elena, por favor, no es lo que parece. Puedo explicarlo, suplicó, extendiendo una mano hacia ella. Su voz, que momentos antes había sido un trueno, era ahora un susurro lastimero. Era patético. Mi madre retrocedió como si su mano quemara. No me toques, siseó, y la frialdad de su tono fue más cortante que cualquier grito. No vuelvas a tocarme en tu vida, Ricardo. Cada palabra era una esquirla de hielo. Se giró hacia nosotros, sus hijos, y en sus ojos no había lágrimas, sino una orden. Sacadle de mi casa. La frase nos golpeó con la fuerza de una bofetada. ¿Su casa? Siempre había sido la casa de todos, el hogar de los Valdivia. Pero en ese instante las líneas de propiedad se habían redibujado con sangre y traición. La casa era suya, el dolor era suyo, y él ya no pertenecía a ese lugar. Elena, por el amor de Dios, es Navidad. Pensemos en los niños, balbuceó mi padre, en un último y torpe intento de apelar a un sentimiento que él mismo había profanado. Sofía soltó una risa seca, desprovista de cualquier alegría. ¿En qué niños, papá? ¿En nosotros o en los otros? ¿O es que ya no te aclaras? Me acerqué a él. El hombre que me había enseñado a montar en bicicleta, el que me leía cuentos por la noche, el pilar de mi existencia. Ahora solo veía a un extraño, un impostor con la cara de mi padre. Será mejor que te vayas, le dije, y mi propia voz me sonó lejana, irreconocible. No había odio en ella, solo un vacío inmenso. Él me miró, buscando una grieta en mi resolución, un vestigio del hijo que le adoraba. No lo encontró. Suplicó con la mirada a mi madre, pero ella le había dado la espalda y contemplaba las luces del árbol como si fueran estrellas muertas en un cielo negro. La derrota se instaló en sus facciones. Cogió su abrigo del perchero, las llaves del coche, y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. El sonido de la puerta al cerrarse fue el punto y final más rotundo que había oído en mi vida. El patriarca había sido exiliado.
El silencio que dejó su ausencia fue casi peor que los gritos. Nos quedamos los tres de pie en mitad del salón, náufragos en nuestro propio hogar. Los regalos a medio abrir parecían reliquias de una civilización perdida, de una felicidad que había existido hacía apenas una hora. Mi madre se derrumbó por fin en el sofá, pero no lloró. Se abrazó a sí misma, temblando, como si intentara mantener unidas las piezas de su cuerpo destrozado. Sofía, en cambio, pareció crecerse con la crisis. La conmoción inicial había dado paso a una furia fría y calculadora. Cogió el portátil y el móvil de mi padre. Esto es un campo de minas, pero también es nuestro arsenal, dijo, su voz firme como el acero. Mamá, tenemos que llamar a Javier, ahora mismo. Javier era nuestro tío, hermano de mi madre, y uno de los mejores abogados matrimonialistas del país. Mi madre asintió débilmente, sin fuerzas para hablar. Yo cogí mi teléfono y marqué su número. Eran las 11 de la mañana del día de Navidad. Alex, ¿todo bien? ¡Feliz Navidad!, me contestó mi tío con una voz alegre que se me clavó en el alma. Le expliqué la situación de forma torpe y atropellada. Al otro lado de la línea la alegría se convirtió en un silencio tenso, seguido de un «voy para allá». No toquéis nada. Y sobre todo, no habléis con él. Mientras esperábamos, Sofía se sumergió en la vida digital de mi padre. Era como ver a un forense examinando un cadáver, buscando la causa de la muerte de nuestra familia. No es solo la bigamia, es un fraude sistemático, iba murmurando mientras sus dedos volaban por el teclado. Hay propiedades a nombre de Marta Balbuena, fondos de inversión de los que no teníamos ni idea. Ha estado desviando capital de la empresa familiar durante años. Cada descubrimiento era una nueva puñalada. El dinero, esa herencia que dábamos por sentada, el fruto del trabajo de nuestro abuelo, se había estado escurriendo como arena entre los dedos para financiar una farsa. No solo nos había traicionado emocionalmente, nos había robado, había hipotecado nuestro futuro para construir otro, a nuestra costa. ¿Era esa la razón de su secretismo con las finanzas últimamente? Mi madre escuchaba cada revelación con los ojos cerrados. Cada palabra de Sofía era un martillazo sobre su corazón. Quiero el divorcio, susurró, su voz apenas audible. Quiero que pague por cada céntimo que nos ha quitado, y por cada mentira que nos ha contado. Quiero destruirle, Javier, dijo, justo cuando mi tío entraba por la puerta, su rostro sombrío reflejando la gravedad de la situación. Mi tío Javier era un hombre pragmático. Abrazó a su hermana con fuerza y luego se sentó frente a nosotros. Elena, lo primero es lo primero. Necesito que me cuentes todo. ¿Y vosotros? Dijo mirándonos a Sofía y a mí. Necesito que recopiléis todas las pruebas que podáis. Extractos, correos, documentos, todo. La mañana de Navidad se había convertido en una reunión de estrategia legal. El olor a pino y a café había sido reemplazado por el hedor de la traición y la guerra inminente. Pasamos las siguientes horas en el despacho de mi padre, el santuario del patriarca, ahora profanado, convertido en la sala de pruebas de la acusación. Sofía, con una eficiencia implacable, descargaba archivos y hacía capturas de pantalla. Yo abría cajones, buscaba en carpetas, sintiéndome como un ladrón en mi propia casa. Cada papel que tocaba parecía manchado por la mentira. Encontramos el testamento original de mi abuelo, donde dejaba la empresa a mi padre con la condición de que el patrimonio siempre permaneciera en la familia, para sus herederos legítimos. Una ironía cruel. Encontramos borradores de contratos de compraventa de inmuebles en la costa, a nombre de ella. Encontramos incluso los presupuestos de la reforma de su otra casa, pagados desde una cuenta de la empresa bajo un concepto falso. La escala del engaño era monumental, planeada durante años con una frialdad que helaba la sangre. Había construido un imperio paralelo sobre los cimientos del nuestro. Y nosotros, ciegos, habíamos vivido en la planta de arriba, sin notar cómo los cimientos se pudrían bajo nuestros pies. ¿Cómo era posible no haber visto nada? Lo tiene todo bien atado, dijo Sofía, apartando la vista de la pantalla, con los ojos enrojecidos por la tensión. Ha creado sociedades pantalla. Ha movido dinero a paraísos fiscales. Esto es más grande de lo que pensábamos. No solo nos ha engañado, nos ha estafado a nivel profesional. La revelación nos dejó sin aliento. Nuestro padre, el hombre de negocios respetado, el ejemplo de integridad, era un delincuente. Un ladrón de guante blanco, que había robado a su propia familia. La traición personal ya era insoportable, pero la traición financiera amenazaba con dejarnos en la ruina. Todo por lo que habíamos trabajado, todo lo que esperábamos heredar, podía desvanecerse. Mi tío Javier revisaba los documentos que le íbamos pasando, su rostro cada vez más serio. Esto es muy grave. Ricardo se enfrenta a cargos penales si la mitad de esto se demuestra, afirmó.
pero también es nuestra palanca. Si le arrinconamos, podemos negociar un divorcio favorable y recuperar gran parte del patrimonio. La clave es actuar rápido, antes de que pueda mover más fichas. Decidimos el plan de acción. A primera hora de la mañana siguiente, Javier presentaría la demanda de divorcio junto con una solicitud de medidas cautelares para bloquear todas las cuentas y activos a nombre de mi padre. Congelaríamos todo. Le cortaríamos el grifo. Era una declaración de guerra total. Por primera vez en horas, vi un destello de determinación en los ojos de mi madre. La víctima estaba a punto de convertirse en verdugo. Esa noche nadie durmió. La casa, normalmente llena de vida y risas en Nochebuena, era un mausoleo. Cada uno se retiró a su habitación, pero el silencio estaba lleno de pensamientos que gritaban. Yo me tumbé en la cama, mirando al techo, intentando asimilar que mi vida, tal y como la conocía, había terminado. El hombre que yo idolatraba era un monstruo. La seguridad sobre la que había construido mi identidad era una ilusión. ¿Quién era yo ahora? Me levanté en mitad de la noche, sediento. Al pasar por el pasillo, vi un hilo de luz que se escapaba por debajo de la puerta del despacho. Pensé que era mi madre, o quizás Sofía, incapaz de dejar de buscar pruebas, consumida por su sed de justicia. Me acerqué sigilosamente, sin querer asustarla. La puerta estaba entreabierta. Pegué el ojo a la rendija, y lo que vi me paralizó. Era Sofía. Estaba sentada en la silla de mi padre, de espaldas a mí, con el teléfono pegado a la oreja. Hablaba en susurros, con una urgencia que me puso en alerta. No podía oír con quién hablaba, pero su tono era conspirador, secreto. Me acerqué un paso más, conteniendo la respiración. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Fue entonces cuando la oí pronunciar una frase que me rompió en 1000 pedazos. Una frase que redefinió la palabra traición, y la llevó a un nivel que nunca habría podido imaginar. Sí, lo sé, pero tienes que escucharme, susurró Sofía al teléfono. Mamá y el tío Javier van a bloquearlo todo mañana por la mañana. Tienes que transferir el dinero de la cuenta de Zurich a mi nombre antes de que lo hagan. Hizo una pausa, escuchando la respuesta del otro lado. No, no se enterarán. Les diré que la cuenta estaba vacía. Confía en mí, papá. Tenemos que salvar lo que podamos de nuestro patrimonio. El mundo se contrajo hasta convertirse en el estrecho resquicio de la puerta del despacho. Mi hermana, mi aliada, la vengadora de nuestra madre, estaba al teléfono con el enemigo, conspirando para salvar un patrimonio que, en ese mismo instante, sentí manchado para siempre. La sangre que antes se me había helado ahora me ardía en las venas con una furia silenciosa y desconocida. No era solo la traición a mi madre. Era una traición a mí, a la frágil unidad que habíamos forjado en las ruinas de nuestra familia hacía apenas unas horas. Esperé a que colgara, cada segundo una tortura. El clic suave de la llamada al finalizar fue mi señal. Empujé la puerta y entré. Sofía se sobresaltó, girándose en la silla de cuero de mi padre con la rapidez de quien ha sido descubierto. Sus ojos, normalmente tan seguros, mostraron un atisbo de pánico antes de que la máscara de frialdad volviera a caer sobre su rostro. El teléfono seguía en su mano, una prueba humeante. ¿Qué hacías?, pregunté, mi voz un susurro ronco que apenas reconocí como mío. No te importa, replicó ella poniéndose a la defensiva. Intentó levantarse pero me interpuse, bloqueando su camino. Éramos de la misma altura, pero en ese momento me sentí un gigante, inflado por la rabia y el dolor. Estabas hablando con él, afirmé, sin dejar lugar a la negación. Te he oído. La cuenta de Zurich. Le estabas ayudando a esconder el dinero antes de que mamá y el tío Javier puedan tocarlo. Cada palabra era una acusación, un martillazo en el ataúd de nuestra confianza. Sofía me sostuvo la mirada, y vi en ella no culpa sino una determinación que me asustó. No le estoy ayudando a él, Alejandro. Nos estoy ayudando a nosotros, dijo, su voz baja y apremiante. Piensa con la cabeza por un segundo. ¿Sabes lo que va a pasar mañana? Los abogados se lanzarán como buitres. Congelarán todo. Empezará una batalla legal que durará años, y que se comerá la mitad del patrimonio en minutas. ¿Y si papá demuestra que parte de ese dinero lo generó él, al margen de la empresa familiar? ¿Y si esa mujer y sus hijos acaban teniendo derechos? Para cuando todo acabe, no quedará nada. Su lógica era perversa, retorcida pero terriblemente pragmática. Hablaba el idioma de mi padre, el idioma del dinero por encima de todo. Es el dinero de mamá. Es el dinero que él le robó, insistí, aunque sentía cómo mis argumentos morales se desmoronaban ante su realismo brutal. Es nuestro dinero, espetó ella, dando un paso hacia mí, su rostro a centímetros del mío. Es nuestra herencia, nuestro futuro.
Papá lo traicionó, sí. Pero el dinero no tiene la culpa. Vamos a permitir que todo por lo que trabajó el abuelo se evapore por un ataque de orgullo de mamá. Yo no. Voy a salvar lo que pueda, con o sin tu ayuda. Me quedé sin palabras. La Sofía que había defendido a nuestra madre con uñas y dientes, había desaparecido, reemplazada por una estratega fría, una loba dispuesta a proteger su parte de la presa, sin importar a quién tuviera que devorar por el camino. ¿Y mamá? Logré preguntar. ¿Qué pasa con su justicia? ¿Con su dolor? Sofía soltó una risa amarga. El dolor no paga las facturas, Alex. La justicia es un lujo que quizás no podamos permitirnos. Cuando mamá se calme y vea que he salvado una parte importante de su futuro, me lo agradecerá. Me apartó con un empujón y salió del despacho, dejándome solo con el eco de su traición. En una sola noche, había perdido a mi padre, y ahora sentía que también estaba perdiendo a mi hermana. O quizás, nunca la había conocido realmente. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era el de una trinchera antes del asalto. El tío Javier llegó temprano, con el rostro serio y un maletín lleno de documentos que parecían armas. Mi madre, vestida con un traje oscuro y elegante, parecía una viuda en el funeral de su propia vida, pero en sus ojos había una llama de acero. Yo me movía entre ellas como un fantasma, un agente doble sin bando. Cuando Sofía bajó, actuó con una naturalidad pasmosa, preguntando a Javier por los siguientes pasos, ofreciéndose a ayudar, interpretando su papel de hija leal a la perfección. Se me revolvió el estómago. Ya está hecho, anunció Javier a media mañana, tras una serie de llamadas tensas. Hemos presentado la demanda y la solicitud de medidas cautelares. A estas horas, Ricardo Valdivia ya no puede tocar un solo céntimo de ninguna de sus cuentas en España. Le hemos cortado el grifo. Mi madre cerró los ojos y asintió, un gesto de alivio y de dolor a partes iguales. Sofía, a mi lado, me lanzó una mirada fugaz, casi imperceptible. Una mirada que lo decía todo. Lo conseguí. Llegué a tiempo. La cuenta de Zúrich estaba a salvo, pero en sus manos, no en las nuestras. La guerra tenía ahora dos frentes, y uno de ellos era secreto. La reacción de mi padre no se hizo esperar. No llamó para suplicar ni para disculparse. Llamó para amenazar. Fue Sofía quien contestó, poniendo el altavoz para que todos lo oyéramos. La voz de mi padre ya no era la del hombre derrotado que había salido de casa el día anterior. Era la voz de un animal acorralado, peligroso. Habéis cometido un error muy grave, gruñó al otro lado de la línea. Un error que vais a pagar muy caro, Elena. Tú la primera. No te tengo miedo, Ricardo, respondió mi madre, su voz sorprendentemente firme. Deberías tenerlo, contestó él. Porque si crees que voy a dejar que me arruinéis sin luchar, es que no me has conocido en 40 años. Quiero una reunión, hoy. Los 4. Y si no aceptáis, mañana mismo la prensa tendrá una historia muy interesante que contar sobre la honorable familia Valdivia. Y no me refiero a mi historia. La amenaza quedó flotando en el aire, cargada de veneno. ¿Qué podía ser peor que lo que ya sabíamos? Javier nos aconsejó no ceder al chantaje, pero mi madre le interrumpió. No es chantaje, es una declaración de guerra. Y yo no voy a esconderme, que venga. Que diga lo que tenga que decir delante de sus hijos. Se acordó una reunión para esa misma tarde, en nuestra casa. En territorio neutral, dijo mi padre. En mi territorio, pensó mi madre. Las horas previas fueron una tortura. Sofía parecía nerviosa, repasando documentos en el portátil, preparándose para una negociación. Mi madre, en cambio, se sentó en el salón, en silencio, con una calma que daba más miedo que cualquier grifo. Parecía estar despidiéndose de la mujer que había sido, preparándose para la que tendría que ser a partir de ahora. Yo deambulaba por la casa, sintiéndome un extraño, un espectador de una tragedia en la que, sin embargo, era uno de los protagonistas. ¿De qué lado estaba? La pregunta me atormentaba. La lealtad a mi madre era instintiva, pero la lógica de Sofía sobre la preservación del patrimonio tenía un eco oscuro y seductor. Mi padre llegó a las 5 en punto. No entró como un paria, sino como si aún fuera el dueño de la casa. Vestía un traje impecable y su rostro mostraba una arrogancia desafiante. No nos miró a Sofía ni a mí. Sus ojos se clavaron en mi madre, que le esperaba sentada en el sofá principal. Nosotros nos quedamos de pie, a su lado, como una guardia pretoriana fracturada. Elena, empezó él, sin preámbulos, puedes parar esta locura ahora mismo.
Desbloquea las cuentas, retira la demanda, y podemos llegar a un acuerdo civilizado. Te pasaré una pensión generosa. Los chicos tendrán su herencia intacta. No tenemos por qué destruirnos. Mi madre sonrió, una sonrisa sin rastro de alegría. Un acuerdo civilizado, como el que tenías con tu otra mujer mientras estabas casado conmigo. O la forma civilizada en que desviaste durante años el dinero que mi padre te confió. La cara de mi padre se ensombreció. Tu padre. Siempre tu padre, escupió con desprecio. El gran Mateo Valdivia, el hombre hecho a sí mismo, el ejemplo de integridad. ¿Crees que no tengo nada que contar sobre él? ¿Crees que vuestro apellido está tan limpio como para permitiros el lujo de arrastrar el mío por el fango? Se me heló la sangre. Atacar la memoria de mi abuelo era cruzar la última línea roja. No te atrevas a hablar de mi padre, siseó mi madre, levantándose por fin. La energía en la habitación cambió. Ya no eran un matrimonio roto, eran dos potencias a punto de colisionar. Me atrevo, gritó él, perdiendo la compostura. Me atrevo porque estoy harto de vivir a su sombra, incluso después de muerto. Harto de que este imperio se construyera sobre sus méritos y no sobre los míos, que he multiplicado su valor por 10. ¿Y sabes qué más? Me atrevo porque vuestro santo patrón, vuestro querido abuelo, no era mejor que yo. Tenía sus propios secretos. Secretos mucho más oscuros que una segunda familia. Sofía intervino. Estás divagando, papá. Intentas desviar la atención. Esto no tiene nada que ver con el abuelo. Tiene que ver con tu fraude y tu bigamia. Intentaba recuperar el control, llevar la conversación a su terreno, el de los hechos y las cifras. Pero mi padre la ignoró. Seguía con la vista fija en mi madre. Pregúntale, Elena. Pregúntale a tu hermano Javier. Pregúntale por qué tu padre pasaba tanto tiempo en el Pardo en los años 60. Pregúntale por las fincas en Andalucía, esas que fueron el germen de nuestra fortuna inmobiliaria. Pregúntale a quién pertenecían antes de que, milagrosamente, acabaran en manos de nuestro honrado Mateo. Mi madre palideció. Por primera vez desde que todo había empezado, vi una fisura en su armadura de acero. Vi miedo. Un miedo profundo, antiguo. ¿De qué estás hablando, Ricardo? Hablo de que los cimientos de esta casa, de esta familia y de esta fortuna están podridos, sentenció mi padre, su voz resonando en el silencio sepulcral del salón. Y si me hundís, os juro que me llevaré por delante la memoria de vuestro idolatrado patriarca. Os demostraré que todos en esta familia, todos, tenemos un precio y un pecado que ocultar. Se dio la vuelta y se marchó, dejándonos con su veneno flotando en el aire. La bomba había estallado, y la onda expansiva acababa de derribar los últimos muros que nos quedaban en pie. La revelación, o más bien la acusación, nos dejó paralizados. Sofía fue la primera en reaccionar, negando con la cabeza. Es una mentira. Un farol desesperado para asustarnos, dijo, aunque su voz carecía de la convicción habitual. Pero yo había visto la cara de mi madre. Ella no lo veía como un farol. Ella temía que fuera verdad. Esa noche, la casa se convirtió en un laberinto de dudas y sospechas. Me encerré en el despacho, el epicentro de nuestra catástrofe, y empecé a buscar. No sabía qué, pero sentía una necesidad visceral de encontrar la verdad, mi propia verdad, una que no estuviera contaminada por la agenda de Sofía, la furia de mi madre o las mentiras de mi padre. Si el legado de mi abuelo estaba manchado, tenía que saberlo. Necesitaba entender sobre qué cimientos se había construido mi vida. Recordé una historia que mi abuelo me contaba de niño. Que el secreto de su éxito estaba guardado en una vieja caja de caudales que conservaba en el doble fondo de la biblioteca. Siempre pensé que era una metáfora. Esa noche, recé para que no lo fuera. Palpé la pared de madera, buscando un mecanismo oculto, un resorte, cualquier cosa. Y lo encontré. Detrás de una fila de tomos encuadernados en piel de Cicerón, un pequeño botón. Lo presioné con acento agudo y un panel se deslizó, revelando una caja fuerte de hierro, antigua y oxidada. El corazón me martilleaba en el pecho. La combinación. ¿Cuál podría ser? ¿Probé fechas de nacimiento, aniversarios? Nada. Desesperado, recordé el único número que mi abuelo repetía siempre como un mantra. El número del lote de su primera propiedad, la que según él, lo empezó todo. Lo introduje. El mecanismo chirrió, se resistió, y finalmente, la pesada puerta se abrió con un quejido. Dentro no había escrituras ni joyas. Había un fajo de cartas amarillentas atadas con una cinta, un par de libros de contabilidad con una caligrafía apretada,
y un sobre grueso que simplemente decía, para Ricardo. En caso de necesidad. Mis manos temblaban mientras cogía el sobre destinado a mi padre. ¿Qué clase de necesidad previó mi abuelo? Lo abrí. Dentro había varios documentos oficiales, con sellos del régimen franquista. Eran órdenes de expropiación. Listas de nombres, de familias a las que se les habían requisado sus tierras, sus negocios, por desafección al régimen. Y junto a cada nombre, una anotación de mi abuelo, con la cantidad ridícula por la que había adquirido dichas propiedades. No era un empresario astuto. Era un carroñero de la dictadura. La fortuna de los Valdivia no estaba forjada con sudor, estaba amasada con las lágrimas y la ruina de otros. Pero el verdadero golpe estaba en las cartas. Eran de una mujer que le escribía con una mezcla de amor y desesperación. Le hablaba de su hijo, un niño al que no podía mantener, y le suplicaba ayuda. Le recordaba las promesas que le había hecho. Le llamaba por su nombre, Mateo. Y firmaba como Carmen Balbuena. Balbuena. El mismo apellido que la amante de mi padre. Mi mente se aceleró, conectando los puntos de una historia terrible que se extendía a lo largo de 2 generaciones. Busqué la última carta. Era de un abogado, fechada años después informando a mi abuelo de la muerte de Carmen y de que su hijo, un adolescente llamado Marcos, quedaba bajo la tutela del Estado. Mi abuelo lo había abandonado, había tenido un hijo ilegítimo igual que mi padre, y lo había borrado de su vida. De repente lo entendí todo. Marta Balbuena no era una desconocida. Y sus hijos no eran simplemente los hijos de mi padre. Abrí el último documento que quedaba en el sobre. Era un certificado de nacimiento. El de Marta Balbuena. En el apartado del padre, un nombre, Marcos Balbuena. Y en el del abuelo paterno, Mateo Valdivia. Se me escapó el aire de los pulmones. Marta Balbuena era su sobrina. La hija de su hermanastro abandonado. Los 2 niños de las fotos, sus otros tesoros, no eran solo sus hijos. Eran sus sobrinos nietos. Llevaban la sangre del abuelo, la misma sangre que corría por mis venas. La manutención no era para un amante, era una deuda. Una deuda de sangre que mi padre había decidido pagar en secreto, intentando enmendar el pecado original de su propio padre. Su traición era a su retorcida manera un acto de redención familiar. Y entonces el verdadero horror de la situación cayó sobre mí con un peso insoportable. Sofía, con su plan para quedarse con el dinero de Zúrich. Mi madre con su guerra por la mitad de un patrimonio maldito. Mi tío Javier con sus tácticas legales. Todos estábamos luchando por un botín envenenado. Y en medio de todo había otra familia, nuestra familia, que tenía un derecho tan legítimo, o quizás más, que el nuestro. Cogí el teléfono pero no sabía a quién llamar. ¿Le contaba a Sofía que el dinero que había asegurado pertenecía también a otros? Le decía a mi madre que el hombre al que odiaba estaba intentando limpiar el nombre del hombre al que ella idolatraba. Mi padre no era un simple adúltero. Era el guardián de un secreto familiar tan monstruoso que lo había consumido. Y al salir a la luz su mentira nos había arrastrado a todos al abismo con él. Me di cuenta de que la guerra no era entre mi padre y mi madre. Era entre el pasado y el presente. Y nosotros estábamos atrapados en el fuego cruzado, a punto de ser aniquilados por los pecados de nuestros antepasados. Con la verdad en mis manos, el despacho de mi padre se convirtió en una tumba. El olor a cuero y a papel viejo se mezclaba con el hedor de un secreto que llevaba pudriéndose 50 años. Aquellos documentos no eran solo tinta sobre papel. Eran la partida de nacimiento de nuestra desgracia. La prueba de que el pecado original no había sido la infidelidad de mi padre sino la crueldad de mi abuelo. El hombre cuyo retrato colgaba sobre la chimenea mirándonos con una severidad benévola, no era un pilar, era una grieta. Y nosotros éramos los desdichados herederos de su ruina moral. Me senté en su sillón, el mismo desde el que mi padre había gobernado nuestro mundo de mentiras, y sentí el peso de 2 generaciones sobre mis hombros. La guerra que mi madre y mi tío estaban preparando era una farsa. Luchaban contra el enemigo equivocado, por un tesoro maldito. Y Sofía, mi pragmática y fría hermana, había asegurado su parte del botín sin saber que estaba manchado con la sangre y las lágrimas de nuestra propia familia. Estábamos a punto de destruirnos los unos a los otros por ignorancia. Tenía que detenerlo, pero ¿cómo? Revelar la verdad sería como detonar una segunda bomba sobre los escombros de la primera. Destruiría el último pilar que le quedaba a mi madre, la memoria inmaculada de su padre. Expondría a Sofía,
convirtiendo nuestra frágil alianza en una guerra civil entre hermanos. Y, lo más extraño de todo, en cierto modo justificaría a mi padre, no sus actos, pero sí el origen de su locura. Le daría un motivo que, aunque retorcido, nacía de una deuda familiar. Cogí mi teléfono. Mis dedos se movieron por sí solos, impulsados por una certeza que no provenía de la lógica, sino de las entrañas. No llamé a mi madre, ni a Sofía ni a mi tío. Marqué el número de mi padre. Contestó al primer tono, su voz sonaba cansada, desprovista de la arrogancia de la tarde anterior. Dime, Alejandro. No había sorpresa en su tono, como si supiera que, al final, sería yo quien le llamara. Tienes que volver a casa, le dije, mi voz firme, irreconocible, ahora. Y tienes que traerla contigo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar su confusión, su sospecha. ¿Traer a quién? A Marta Balbuena, respondí, y el nombre ya no sonaba a traición, sino a una pieza perdida de nuestro puzzle. Esta guerra se acaba esta noche. Con toda la verdad sobre la mesa. No solo la tuya, papá, la de todos. Colgué antes de que pudiera responder. Sabía que vendría. Porque en mis palabras no había oído a su hijo, sino el eco de un secreto que por fin le había dado alcance. Después, reuní a mi familia en el salón. Mi madre, mi tío Javier y Sofía me miraron con una mezcla de extrañeza y preocupación. ¿Qué ocurre, Alex? ¿Has hablado con él? Preguntó mi madre con la guardia alta. Viene hacia aquí, anuncié, y no viene solo. La indignación estalló en sus rostros. ¿Te has vuelto loco? ¿Traer a esa mujer a esta casa? Gritó mi tío. Esta casa se construyó sobre una mentira mucho más grande que la de papá, repliqué, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes había tenido. Coloqué la vieja caja de caudales de mi abuelo sobre la mesa de centro. Y es hora de que todos sepamos sobre qué cimientos estamos realmente de pie. El timbre sonó en ese preciso instante, un gong que anunciaba el comienzo del último acto. Fui yo quien abrió la puerta. Allí estaba mi padre, pero mi mirada se posó en la mujer que estaba a su lado. Marta Balbuena. Era tal y como la había visto en las fotos, pero en persona su rostro mostraba una tristeza resignada, unos ojos que parecían haber visto demasiadas tormentas. No era una usurpadora, era una superviviente. Detrás de ellos, en el coche, pude distinguir las siluetas de los dos niños, nuestros primos, mi familia. Cuando entraron en el salón, el aire se volvió irrespirable. Mi madre se puso en pie de un salto, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. Mi tío se interpuso entre ella y mi padre, como un guardaespaldas. Sofía observaba la escena con una frialdad analítica, calculando variables, intentando entender mi jugada. Marta Balbuena se quedó un paso por detrás de mi padre, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a mi madre a los ojos. Alejandro, ¿qué significa esto?, exigió mi madre, su voz temblando de furia. Significa que hemos estado luchando por las razones equivocadas, dije, abriendo la caja de caudales. Saqué las cartas, los libros de contabilidad, las órdenes de expropiación. Y por último el certificado de nacimiento. Los esparcí sobre la mesa, como las cartas de un tarot macabro. Esta es nuestra herencia, la verdadera. Y entonces empecé a hablar. Conté la historia de mi abuelo, Mateo Valdivia. La historia de las tierras robadas, de la fortuna amasada sobre la desgracia ajena. Conté la historia de Carmen Balbuena, de su amor clandestino y de su hijo abandonado, Marcos. Y mientras hablaba miraba a mi madre, viendo cómo el pedestal sobre el que había colocado a su padre se resquebrajaba, cómo se convertía en polvo ante sus ojos. Marta no es una extraña, concluí, mi voz quebrándose por primera vez. Es la hija de Marcos. Es la nieta de nuestro abuelo, es nuestra prima. Y sus hijos, los hijos de papá, son también nuestros sobrinos. La verdad cayó como una guillotina en el silencio del salón. El rostro de mi madre pasó de la furia a la incredulidad. Y de ahí, a un horror mudo. Se tambaleó y mi tío tuvo que sujetarla para que no cayera. Se dejó caer en el sofá, no como una reina furiosa sino como una mujer rota, despojada de su pasado, de su identidad, de su verdad. Sofía fue la siguiente en romperse. Su máscara de control se hizo añicos. Miró los papeles, luego a Marta, y finalmente a mí. Vi la comprensión nacer en sus ojos, seguida de una ola de vergüenza. El dinero que había transferido a su nombre, el patrimonio que intentaba salvar, de repente adquirió un peso moral insoportable. No era solo dinero, era la deuda con la familia que teníamos delante.
Fue mi padre quien habló, su voz ronca, cargada con el peso de años de silencio. Yo lo descubrí cuando murió el abuelo, confesó, mirando a mi madre por primera vez con una súplica en los ojos. Encontré la misma caja, las mismas cartas. Quise contártelo, Elena, te lo juro. Pero ¿cómo podía destruir la imagen del hombre que adorabas? Tu padre era tu Dios. Así que decidiste convertirte en un demonio para proteger a un falso Dios, susurró mi madre, las primeras lágrimas resbalando por sus mejillas. No lo sé, admitió mi padre derrotado. Al principio solo quería reparar el daño. Busqué a Marcos pero ya había muerto. Encontré a Marta. Vivía con lo justo, criando a su hijo sola. Empecé a ayudarla, a pasarle dinero. Era mi sobrina, era mi deber, pero luego, las cosas se complicaron. El secreto era un veneno. Me aisló de vosotros, y en esa soledad, me acerqué a ella. Y cometí mi propio pecado, encima del de mi padre. Su mirada se desvió hacia Marta. Y en ella vi no solo culpa, sino también un afecto genuino y cansado. Marta levantó la vista por fin, y se dirigió a mi madre. Su voz era suave, pero firme. Yo nunca quise esto, Elena. Nunca quise tu vida, ni tu casa. Ricardo me contó la verdad sobre nuestras familias desde el principio. La ayuda que me daba, era justicia. Lo que vino después fue un error de dos personas solitarias y rotas. Pero mis hijos no son un error. Y no quiero un céntimo que no les corresponda por la sangre que llevan. Sus palabras, llenas de una dignidad inesperada, desarmaron por completo a mi madre. El silencio que siguió fue diferente. No era un silencio de tensión, sino de asimilación. Un silencio espeso como el alquitrán, donde todos nos hundíamos en la nueva y terrible realidad de nuestra historia familiar. La línea entre víctimas y verdugos se había borrado. Todos éramos herederos de la misma catástrofe. Fue Sofía quien lo rompió. Se levantó, caminó hacia la mesa y cogió su portátil. Con manos temblorosas lo abrió. Hay una cuenta en Zúrich, dijo, sin atreverse a mirar a nadie. Anoche, cuando descubrimos lo de papá, transferí los fondos a mi nombre para protegerlos de los abogados. Hay casi 3 millones de euros. La confesión quedó suspendida en el aire. Mi padre la miró, una extraña mezcla de orgullo por su astucia y decepción por su egoísmo. Mi madre ni siquiera pareció oírla, perdida en su propio naufragio. Ese dinero no es mío, continuó Sofía, y vi lágrimas en sus ojos por primera vez en mi vida. No es nuestro, es de todos. Se giró hacia Marta. La mitad es vuestra, por derecho, por la sangre del abuelo que él os negó. Fue su acto de contrición. Su manera de volver a nuestro lado, no a través de la lealtad ciega, sino de una justicia recién descubierta. Aquella noche no hubo vencedores ni vencidos. Solo supervivientes. Mi tío Javier, superado por una verdad que el derecho no podía codificar, se marchó en silencio. Mi padre se llevó a Marta y a los niños a un hotel. Antes de irse se detuvo frente a mi madre. Lo siento, Elena, por todo. Por mis mentiras y por las suyas. Ella solo asintió, incapaz de ofrecer un perdón que aún no sentía. Pero quizás, por primera vez, comprendiendo la magnitud de la carga que él había llevado solo. Nos quedamos los tres, mi madre Sofía y yo, en el salón que había sido testigo de nuestra destrucción y de nuestra extraña reconstrucción. El árbol de Navidad seguía parpadeando, sus luces intermitentes iluminando los rostros cansados de una familia que había muerto y nacido en menos de 24 horas. No había nada que celebrar, pero por primera vez en mucho tiempo no había más secretos entre nosotros. Los meses que siguieron fueron un largo y doloroso epílogo. La casa se vendió. Era imposible seguir viviendo en un mausoleo construido sobre cimientos podridos. Mis padres se divorciaron, no con la acritud de una guerra, sino con la tristeza de un armisticio. El patrimonio se dividió, no como dictaba la ley, sino como dictaba la conciencia. Sofía cumplió su palabra y la mitad del dinero de Zúrich se transfirió a una cuenta a nombre de Marta, para asegurar el futuro de sus hijos. Mi padre se mudó a otra ciudad, no está con Marta. Su relación, nacida de un secreto y una deuda, no pudo sobrevivir a la luz de la verdad. A veces hablamos por teléfono. Conversaciones cortas, extrañas, de dos hombres que intentan conocerse de nuevo, sin las máscaras de padre e hijo perfectos. Sé que intenta construir una relación con sus otros hijos, mis primos, desde cero. Quizás algún día yo también pueda conocerlos. Sofía cambió. La crisis la despojó de su cinismo. Volvió a la universidad a estudiar Derecho, pero no para ganar dinero, sino, según sus propias palabras, para entender qué es la justicia de verdad. Nuestra relación es más fuerte que nunca, forjada no en la felicidad compartida sino en la verdad compartida. Y mi madre floreció.
Liberada del peso de un marido infiel y de un padre idolatrado, se encontró a sí misma. Viaja, pinta, hace todas las cosas que siempre pospuso. Un día, hace poco me llamó. Me dijo que había tomado un café con Marta Balbuena. No hablaron del pasado. Hablaron de sus hijos. De todos sus hijos. No son amigas, ni lo serán nunca. Pero han encontrado un territorio de paz, un pequeño claro en el bosque quemado de nuestra historia. A veces, por la noche, pienso en aquella mañana de Navidad. Pienso en cómo el rasgar de un papel de regalo se convirtió en el sonido de nuestra vida al desgarrarse. Y comprendo que la confianza no es un pilar de granito, sino un delicado puente de cristal. Se puede tardar toda una vida en construirlo y un solo segundo en hacerlo añicos. Pero lo que realmente aprendí es que la traición más peligrosa no siempre nace del odio o del egoísmo. A veces, nace del amor. Un amor equivocado. Un amor que elige el secreto sobre la verdad, que intenta proteger a los seres queridos de un dolor que, inevitablemente, acaba multiplicándose. Nuestra herencia no fueron las propiedades ni el dinero. Nuestra verdadera herencia fue un secreto. Y al final, la única forma de liberarnos de las cadenas del pasado no fue reclamar el oro, sino aceptar la verdad de su origen, por muy dolorosa que fuera. El castillo de los Valdivia se derrumbó, sí. Pero ahora sobre sus ruinas cada uno de nosotros está aprendiendo por fin a construir algo real. Algo nuestro. Algo quizás que merezca la pena llamar hogar.